ecosistema empresarial con beneficio e interés colectivo. En Expovic, los asistentes y expositores participarán de Expovic Negocios Sostenibles, muestra comercial, rueda de negocios empresarial, zona de servicios y proveeduría, talleres de formación y capacitación. Reconocimiento VIC, otorgado a empresas que se han transformado en sociedades VIC. Foro VIC, inspiración y formación. Agenda académica con importantes speakers. Panel realizado con entidades gubernamentales y aliados. Las empresas comprometidas con la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la diversidad estarán en Expovic. Haz parte del modelo empresarial del siglo XXI. Ven a Expovic y súmate a la transformación de Colombia. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. Muy buenas tardes a todos. Queremos invitar a todos nuestros empresarios, empresarias VIC que se encuentran en la zona de stands a que se acerquen al salón para dar inicio a nuestra primera charla de esta tarde, la importancia de medir y reportar. Los esperamos.
Seguimos invitando a nuestros empresarios, empresarias BIC que se encuentran en la zona de stands para que sigan al salón principal, nos acompañen a esta segunda etapa, nuestra jornada de la tarde en nuestro primer día de Expo BIC. Los esperamos. Las empresas BIC son en últimas empresas con propósito, empresas que deciden incorporar dentro de su razón social, pero sobre todo dentro de su ADN, la decisión que tienen para participar de manera más activa en resolver los conflictos que tiene nuestra sociedad y avanzar de manera más concreta en la construcción de oportunidades para todos. Ser una sociedad BIC significa aportar socialmente a generar empleo, apoyando a nuestras comunidades. Tener la convicción de esa transformación por los empleados, tener un modelo de negocio rentable. Fortalecemos el trabajo desde una óptica ambiental y cómo dar una sostenibilidad. Esto es un compromiso real frente a nuestros empresarios emprendedores, que son los que trabajamos con las instituciones de apoyo. Porque las empresas y los empresarios que somos BIC tenemos un propósito con nuestra sociedad. Nos permite creer no solamente en la intención económica que tenemos, sino que tenemos la capacidad de generar beneficios colectivos. El ser BIC es un tema de convicción. Entonces yo los invito a que generemos realmente el triple impacto que no solo necesita Colombia, sino que necesita el mundo entero. Así que ser empresa BIC es hoy una oportunidad en donde en la Cámara de Comercio de Bogotá nosotros estamos dispuestos a ayudar, a acompañar ese proceso y ayudarlos a comprender y a evolucionar sobre la base de esta transformación que sin duda será beneficiosa para todos ustedes. Te invitamos a Expo BIC, del 5 al 7 de abril de 2022 en Ágora, Bogotá. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias, con el apoyo de Confecámaras, Colombia Productiva, Impulsa y Procolombia, se unen para inspirar y brindar herramientas de transformación a las empresas en Colombia y generar triple impacto en el país, es decir, impacto económico, pero también impacto social y ambiental. ¿Qué son las sociedades de beneficio e interés colectivo BIC? Son empresas que deciden voluntariamente adoptar nuevas prácticas empresariales para promover el desarrollo social, ambiental y económico del país. Implementan acciones en 5 dimensiones principales: modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales, prácticas con la comunidad. El valor de ser una BIC está en darle a las empresas una mejor reputación en el mercado, aumentar la fidelización de clientes y ser más competitivas. Expo BIC es el primer escenario en Colombia dedicado a conectar al sector empresarial, el sector público y la academia para consolidar un nuevo sistema empresarial con beneficio e interés colectivo. En Expo BIC, los asistentes y expositores participarán de Expo BIC Negocios Sostenibles, muestra comercial, rueda de negocios empresarial, zona de servicios y proveeduría, talleres de formación y capacitación. Reconocimiento BIC, otorgado a empresas que se han transformado en sociedades BIC. Foro BIC, inspiración y formación. Agenda académica con importantes speakers. Panel realizado con entidades gubernamentales y aliados. Las empresas comprometidas con la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la diversidad estarán en Expo BIC. Haz parte del modelo empresarial del siglo XXI. Ven a Expo BIC y súmate a la transformación de Colombia. Invitamos nuevamente, a pocos minutos de iniciar nuestra charla, a todos nuestros empresarios y empresarias BIC que continúan en la zona de stands. Ya enseguida daremos inicio a esta primera charla de la tarde.
Las empresas BIC son en últimas empresas con propósito, empresas que deciden incorporar dentro de su razón social, pero sobre todo dentro de su ADN, la decisión que tienen para participar de manera más activa en resolver los conflictos que tiene nuestra sociedad y avanzar de manera más concreta en la construcción de oportunidades para todos. Ser una sociedad BIC significa aportar socialmente a generar empleo, apoyando a nuestras comunidades. Tener la convicción de esa transformación por los empleados, tener un modelo de negocio rentable. Fortalecemos el trabajo desde una óptica ambiental y cómo dar una sostenibilidad. Esto es un compromiso real frente a nuestros empresarios emprendedores, que son los que trabajamos con las instituciones de apoyo. Porque las empresas y los empresarios que somos BIC tenemos un propósito con nuestra sociedad. Nos permite creer no solamente en la intención económica que tenemos, sino que tenemos la capacidad de generar beneficios colectivos. El ser BIC es un tema de convicción. Entonces yo los invito a que generemos realmente el triple impacto que no solo necesita Colombia, sino que necesita el mundo entero. Así que ser empresa BIC es hoy una oportunidad en donde en la Cámara de Comercio de Bogotá nosotros estamos dispuestos a ayudar, a acompañar ese proceso y ayudarlos a comprender y a evolucionar sobre la base de esta transformación que sin duda será beneficiosa para todos ustedes. Nuevamente, muy buenas tardes a todos. Gracias por llegar aquí al salón de nuestra Expo BIC, nuestro primer día que inició esta mañana con una inauguración, con una muy buena asistencia, por supuesto, de todos ustedes. Y bueno, nuevamente agradecerles por su asistencia, su labor. Y bueno, a continuación daremos paso a nuestro bloque de la tarde. Un bloque llamado ¿Cómo hacer un reporte de sostenibilidad sin morir en el intento? Gestionar, medir y reportar los impactos económicos, sociales y ambientales deben ser prácticas fundamentales de toda organización y especialmente de las sociedades BIC. Por eso, hoy han venido Pacto Global y el Global Reporting Initiative a comunicarle a las empresas la importancia de estas buenas prácticas y cómo alinearlas a los objetivos de desarrollo sostenible, para que aprendan a realizar un reporte de sostenibilidad sin fallar en el intento. Para esta primera charla, la importancia de medir y reportar, queremos invitar en este momento a Natalia Ardila Rizo, coordinadora de Asuntos Ambientales de Pacto Global Colombia. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Expo BIC por invitar a Pacto Global, Red Colombia, a ser parte de este espacio y poder compartir con ustedes un poco sobre esa experiencia que tenemos nosotros en temas de reportes de sostenibilidad. Pero ¿por qué estamos nosotros acá? ¿Por qué están ustedes acá? Lo primero que debemos ver es que la forma de hacer las cosas ha cambiado, ha evolucionado. Antes solamente veíamos la parte financiera, la parte económica. Ya no. Y ya eso tiene que dejar de ser un tema voluntario, algo que lo vemos desde la filantropía, desde la parte romántica de la misión, la visión de las organizaciones. Y tenemos que empezar a pasar esa tríada de la sostenibilidad a lo que realmente es: riesgos e impactos reales para nuestras organizaciones. Cualquier tema que nosotros vayamos a manejar de esa tríada, de lo económico, lo social y lo ambiental, es un riesgo real. Si nosotros tenemos una afectación al medio ambiente, es un riesgo real, es un impacto real y puede tener unas repercusiones en lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestra organización. Entonces, efectivamente, la forma de hacer negocios ha cambiado y ha evolucionado. Ya esto no es una opción, sino que realmente es una necesidad que tienen las organizaciones para poder seguir compitiendo en el mercado. Porque adicional a todo eso, creo que somos más cada vez los consumidores conscientes, los que tomamos decisiones basadas en ese conocimiento, en saber quién está haciendo qué y de qué forma lo está haciendo.
Ahí va el primer tip de por qué es importante que reportemos. Para contarle a nuestros grupos de interés, para contarle a nuestros clientes, a nuestros proveedores, quiénes somos nosotros, cómo nos comportamos, cuáles son esas buenas prácticas que nosotros tenemos frente a nuestras actividades. Porque hay consumidores que nos tomamos la molestia de averiguar y de indagar. Y nosotros, como individuos, como consumidores, tenemos un gran poder. Y es de decidir a quién vamos a premiar. Porque cuando yo hago una elección en el mercado, estoy premiando a X o a Y empresa. De una u otra forma le estoy dando ese voto de confianza, estoy adquiriendo su producto o su servicio. E insisto, cada vez somos más los que somos conscientes. ¿Y cómo vamos a saber nosotros qué es lo que están haciendo si no nos lo cuentan? Si no cacarean esos huevos, esas acciones que estamos haciendo de sostenibilidad. Debemos empezarlo a hacer. Y quiero contarles un poco acá, no es que me vaya a detener mucho, de quién es Pacto Global para los que no lo conocen. Nosotros somos una iniciativa de las Naciones Unidas, la más grande en el mundo, que promueve los temas de responsabilidad social empresarial. Desde el año 2000, el exsecretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, hizo un llamado al sector privado para decirles, señores, hay grandes problemas que tiene la humanidad en temas de derechos humanos, en temas de estándares laborales, en temas de medio ambiente y en temas de lucha contra la corrupción. Es un tema mundial y necesitamos del apoyo del sector privado para poder darle solución a estos problemas. Y así es como nace la iniciativa del Pacto Global. Las organizaciones que quieren ser parte del pacto firman un compromiso con ese decálogo de esos 4 ejes y 10 principios. Lo que nosotros promovemos, decimos siempre, que son 10 principios mundialmente aceptados. ¿Y por qué son principios mundialmente aceptados? Porque cada uno tiene un respaldo de una declaración de las Naciones Unidas. Entonces, claramente derechos humanos se enmarca en la Declaración de los Derechos Humanos. Estándares laborales en la Declaración de la OIT de Estándares Laborales. Medio ambiente se enmarca en la Convención de Río de Janeiro y lucha contra la corrupción se incorpora en el año 2004 cuando la ONU saca la Convención de lucha contra la corrupción. Eso es lo que promovemos desde Pacto Global, eso es lo que le decimos a los empresarios que se comprometan a trabajar en esos temas. Y anualmente deben entregar un informe o un reporte de sostenibilidad que nosotros lo llamamos COP, Comunicados de Progreso. Al igual que ustedes, que ya son sociedades BIC, los que lo son o los que están pensando en hacerlo, anualmente van a tener que entregar un informe, un reporte de qué es lo que están haciendo, de cómo lo están haciendo, con unos compromisos que ustedes adquirieron. Acá no me voy a detener porque esto lo conocemos todos, lo tenemos clarísimo, simplemente es para que veamos la evolución que ha tenido. Más allá de que el concepto es el mismo, gráficamente sí ha cambiado. ¿Por qué? Porque pasamos de esa gráfica de la derecha, donde vemos que la sostenibilidad es la intersección de esa triada, que es un pedacito chiquitico. Y decimos, bueno, llegar ahí puede ser complicado porque ¿cómo hago yo este balance? Entonces, gráficamente lo podemos ver complejo, pero a través del tiempo ha cambiado y pasamos a esa visión consciente, que ya es ver las cosas de una forma más holística, como realmente son, donde todo está integrado. ¿Sí? Porque es que yo no puedo hablar de la parte social si yo no hablo de un planeta, porque ¿dónde se me va a desarrollar la sociedad si no tengo un planeta? ¿O dónde vamos a desarrollar los negocios si no tenemos una sociedad? Entonces, lo vemos de esta forma holística, donde el planeta es este. No hay plan B, porque no hay planeta B, dijo el exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Este es nuestro planeta. Y dentro de nuestro planeta tenemos a la sociedad. Y dentro de la sociedad es donde se desarrollan los negocios. Entonces, gráficamente sí podemos empezar a cambiar ese chip, de que no es esa intersección chiquita, sino que realmente esto es un conjunto holístico, donde todo está interrelacionado. Pero esto sigue evolucionando y aparece la economía rosquilla. Esta economía rosquilla lo que nos dice, sí señores, tenemos un techo planetario, tenemos un techo ecológico donde no podemos consumir más de lo que tenemos. Todo lo que se salga de esa rosquilla son excesos,
son contaminación del aire, es contaminación del agua, va a haber cargas de nitrógeno, de fósforo, conversión de tierras, pérdida de biodiversidad. Vamos a tener muchas afectaciones si nos salimos de ese techo ecológico, pero tenemos que tener en cuenta lo social y es lo que nos da el piso. Porque es que si nosotros nos vamos entonces hacia abajo, lo que vamos a tener son escasez de alimento, escasez de agua, temas de escasa educación o mala calidad de la educación, vivienda, redes. Ese espacio social se nos va a reducir. Entonces, la parte verde clara es el espacio justo que tenemos como empresas, como organizaciones, para poder gestionar la sostenibilidad. Y debemos tener mucho cuidado con eso, en no pasar ni el techo y tampoco pasar el piso. Pero bueno, el título del espacio, de este espacio en general, es cómo hacer informes de sostenibilidad sin fracasar en el intento. ¿Sí? Yo llevo trabajando en Pacto 9 años largos, más o menos, y hay algunos tips, algunas recomendaciones que creo que les podemos dar. Lo primero es pensar, que ustedes se sienten y piensen en qué tipo de informe voy a hacer. ¿Es un documento independiente? ¿Yo ya tengo un informe de gestión y lo que voy a hacer es adaptarlo? ¿O lo voy a hacer con un capítulo del informe financiero de mi organización? Todas esas son válidas, pero debemos tener claro qué tipo de documento y qué tipo de informe es el que vamos a generar. Porque una vez tengamos eso, vamos a tener que hacer un ciclo muy parecido a lo que es un PHBA. Vamos a tener que planear nuestro informe, definir la información que va a tener, socializarlo, comunicarlo y evaluar cómo nos fue. Porque tampoco es hacer los informes por hacerlos, porque es que hice el compromiso con el Pacto Global y tengo que hacer un informe. O me comprometí con ser una sociedad BIC y obligatoriamente me toca reportar, pero qué pereza, es que si ven, es que toca, porque es más trabajo. No. Segundo mensaje, los informes de sostenibilidad son una herramienta de gestión, para sus organizaciones. ¿Por qué? Porque es que el informe lo que les va a permitir a ustedes es tomar una foto en un momento determinado en el tiempo, ver cómo están hoy, ahora, y sobre eso poder tomar decisiones. Cumplí mis metas y mis objetivos, las sobrepasé, de pronto hubo alguna que no alcancé, ¿por qué no la pude alcanzar? Eso nos ayuda a gestionar. Entonces, dejemos de ver los reportes como el fin de la sostenibilidad, porque es que yo quiero ser sostenible, es que yo quiero trabajar en esto y para eso tengo que generar un informe y tengo que hacer actividades para poder hacer un informe, porque si no tengo actividades, ¿cómo hago un informe? No, el informe es una herramienta muy valiosa que debemos saber aprovechar. Pero entonces, desde esa parte, también acá les voy a dejar 2 herramientas para que también podamos nosotros medirnos, porque ¿cómo sabemos nosotros realmente cómo estamos con los temas de sostenibilidad, con esa triada? Entonces, Pacto Global Colombia tiene una herramienta de autoevaluación muy sencilla, ¿sí? Son 50 preguntas, enmarcadas en los 4 ejes y los 10 principios que les había contado que teníamos. Y eso también le da a uno un panorama de, en general en el mundo, porque recordemos, somos una iniciativa de las Naciones Unidas, está presente en más de 130 países. Entonces, a nivel mundial, ¿cómo estoy yo con los temas de sostenibilidad? Más allá de los compromisos que haya podido adquirir por ser BIC. Veámoslo un poco más integral. No nos centremos solamente en esas actividades. Hay muchas acciones que hacen las organizaciones que tienen enfoque de sostenibilidad y que no necesariamente deben estar enmarcadas en X o en Y cosa. Debemos es empezar a pensar qué es lo que estamos haciendo y darle el enfoque de sostenibilidad. Y para eso nos ayudan este tipo de herramientas. Hay otra que es Unidos por los ODS. Los invito, tenemos un stand acá en la feria de esta alianza, que es cómo las organizaciones pueden medir su contribución frente a lo que son esos objetivos de desarrollo sostenible. Es una medición que se hace por medio de una encuesta. También es una encuesta muy sencilla, son 50, 60 preguntas más o menos, que todas tienen enfoque de objetivos de desarrollo sostenible, que también nos van a dar un panorama de cómo está nuestra organización
con estos temas de sostenibilidad. Y ya pasando a ese plan, ese ciclo PHBA que les estaba hablando, pues lo primero que yo tengo que hacer es asumir el compromiso. Y el compromiso ustedes ya lo tienen. Ustedes ya son sociedades BIC o ya están pensando en serlo, entonces el compromiso lo tenemos. Pero ¿quién se va a encargar del informe? ¿De qué tamaño es mi organización? ¿Es una organización grande? ¿Es una organización chiquita? ¿Soy yo solo? ¿Tengo un equipo de apoyo? Dentro de eso, entonces, ¿voy a tener un equipo? ¿No voy a tener un equipo? ¿Qué áreas de mi organización deben estar involucradas para hacer el informe? ¿Será que una sola persona lo puede hacer en caso de organizaciones medianas o grandes? Muy seguramente la respuesta es no, porque no van a tener toda la información. Si la empresa es una empresa micro, somos 2, 3 personas, una persona, pues claramente yo sí voy a tener la información que necesito para desarrollar el informe. Pero en esos casos de que seamos más grandes, pensemos en qué áreas van a estar y cómo nos vamos a dividir las responsabilidades. ¿Quién se encarga de recoger la información? ¿Quién se encarga de consolidar? ¿Quién se encarga de redactar? ¿Lo vamos a mandar a diagramar? ¿Lo vamos a entregar sencillito? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién se va a encargar de eso? En caso de tener un equipo, pues debo entrar a sensibilizar, a contarles el porqué, a contarles que esta organización es una organización sostenible, es una organización responsable, que estamos comprometidos con los temas, que somos BIC, que somos parte del Pacto Global, que hacemos parte del Sistema B o que simplemente queremos contarle al mundo lo que nosotros hacemos en sostenibilidad. Entonces, ¿a quién voy a sensibilizar? ¿Cuándo? ¿Qué tipo de capacitación deben tener las personas que van a participar de esa elaboración del informe? ¿Sí? ¿Nos conocemos todos en caso de empresas medianas o grandes? ¿O en esa reunión vamos a vernos las caras y vamos a saber a quién le corresponde qué? Vamos a conocer a nuestro equipo de trabajo. Y lo siguiente es imaginarnos el reporte. ¿Qué tipo de reporte vamos a hacer? Esa que tenía yo antes, va a ser un reporte individual, va a ser un reporte de capítulo, un reporte financiero. Acá ya con nuestro equipo empezamos a planear ese informe. ¿Qué tipo de documento vamos a hacer? ¿Y qué metodología vamos a utilizar? ¿Vamos a hacer un COP de Pacto Global? ¿O ya somos sociedades BIC y debemos utilizar uno de los otros estándares? SDG Compass, GRI, ISO 26000, Sistema B, AA1000. ¿Con cuál de esas metodologías lo vamos a hacer? Eso lo tenemos que pensar desde el principio. No podemos esperarnos a que digamos, uy, pucha, lo que pasa es que tengo que entregar el informe en un mes, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con qué metodología? Y empezar a correr, porque se va a desvirtuar ese punto de herramienta de gestión. Ya el informe no va a cumplir esa función. Ya el informe va a pasar a ser un informe más que me toca hacer porque a alguien se le ocurrió. Pero entonces, ya que estamos en esto, realmente aprovechemos esos recursos que estamos designando para la elaboración de los informes. Tiempos. Es importantísimo que pensemos en los tiempos y que definamos los tiempos que necesitamos. ¿Por qué? ¿Cada cuándo y cuándo vamos a recolectar información? ¿Vamos a esperar a final de año para ver cómo nos fue? ¿O vamos a hacer cortes parciales? Cada 3 meses, cada 6 meses, para que podamos tomar acciones correctivas, ver si lo que nos propusimos efectivamente está funcionando o si por ese lado más bien no era y tengo que tomar medidas sobre el asunto. Entonces, ¿cada cuánto vamos a hacer eso? ¿Cuál va a ser el plazo mínimo para recoger la información? ¿Sí? Yo tengo que entregar ¿cuándo mi informe? Yo tengo que entregar mi informe para marzo, para las asambleas. ¿Cuánto tiempo se me va a llevar la diagramación? ¿Cuánto tiempo se me va a llevar la redacción? ¿Cuánto tiempo se me va a llevar a mí consolidar realmente toda esa información que yo voy a consignar en mi reporte? Debemos pensarlo para poder ponernos esos plazos, ¿sí? Y tengamos colchones de tiempo, porque cualquier cosa puede llegar a pasar. Y acá yo utilizo un término de medio ambiente, que es un enfoque de prevención. Prevengamos, imaginémonos qué es lo peor que puede llegar a pasar para que tomemos medidas desde antes. Se me quemó el computador, guárdalo en una USB, se dañó la USB, ten una copia en la nube. Se enfermó la persona que lo hace, quién está de respaldo, quién apoya. El gerente se me va y no tengo quien me firme,
Saca antes la carta y la aprobación para que la tengas firmada. Siempre pensemos en eso para que podamos realmente establecer los tiempos reales que nos va a tomar hacer el informe y que no estemos corriendo al final del periodo diciendo no voy a alcanzar a entregarlo en la fecha que lo tengo que entregar. Después de que yo tengo todo eso, que ya sé cuánto tiempo se me va a llevar la redacción, la diagramación, la aprobación, pues tengo que entrar a definir el contenido. ¿Qué va a ir dentro del informe? ¿Cuáles son esos, si voy a tener temas de grupos de interés, de involucramiento de grupos de interés, con qué grupos de interés voy a trabajar? ¿A quiénes voy a involucrar? ¿De qué forma lo voy a hacer? ¿Voy a hacer reuniones? ¿Voy a hacer encuestas? ¿Voy a hacer grupos focales para preguntarles? ¿De qué forma voy a involucrar yo a los grupos de interés dentro de mi informe? Temas de materialidad, de esos asuntos importantes, relevantes, de la información que va a ir dentro del informe. Nosotros a veces quisiéramos contar todo, absolutamente todo lo que hacemos. Y nos salen informes de 1000 páginas. Y los conozco y son reales. Y si nosotros vemos el informe como una herramienta con la que nosotros le vamos a contar a nuestros grupos de interés qué hacemos, ¿ustedes creen que alguien se va a leer un informe de 1000 páginas? Eso no va a pasar, ¿sí? Entonces debemos priorizar la información que vamos a meter dentro del informe, ¿sí? Efectivamente, ¿qué vamos a trabajar? Y eso muchas veces también nos lo dan los grupos de interés. ¿Qué quieren saber los grupos de interés? ¿Qué queremos saber nosotros desde nuestra organización? ¿Qué les queremos contar y cómo lo vamos a hacer? Y objetivos de desarrollo sostenible. Ya si nosotros estamos acá, es importante incluir los objetivos de desarrollo sostenible, que veamos qué acciones que nosotros realizamos desde nuestras organizaciones efectivamente le apuntan a lograr las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, porque esto es una agenda mundial. Pero esto, si se lo dejamos solamente a los grandes, no va a pasar. La agenda está pensada de esa forma, la agenda está pensada de forma en la que todos podamos aportar, desde individuos, empresas pequeñas, ONGs, gobiernos. Si no partimos de ahí, esa gran agenda de objetivos de desarrollo sostenible no se va a lograr. Entonces, de una vez, ustedes que ya están haciendo su informe, piénsenlo, revisen los ODS y digan a qué metas de esa agenda pueden ustedes aportar. Y ya pues vamos a pasar a la elaboración. Ya sé qué información voy a poner, ya sé qué indicadores son los que voy a trabajar, ya sé cada cuánto lo voy a recolectar. Entonces, tengo que entrar a hacer el diligenciamiento de la información, ya la redacción del informe, la narrativa. Vamos a entrar a describir cuáles son esas medidas prácticas que está haciendo la organización en los temas de sostenibilidad. La descripción de las medidas prácticas, entonces empezamos a ver que estén alineadas con la estrategia del negocio, el modelo de negocio. Una de las dimensiones que tienen las sociedades BIC, que tengamos indicadores tanto cualitativos como cuantitativos. Eso es importantísimo, porque es que yo puedo decir, hice capacitaciones en mi organización. ¿A quién? ¿A 1, a 2, a 100? ¿Y eso cuánto es en porcentaje? ¿Eso es harto o eso es poquito? Tú me dices así, no, pero es que mi organización tiene, no sé, 10,000. Pues es poquito. Hice capacitación a 3. ¿Y cuántos son? No, somos 3. Capacitaste a toda la organización. Entonces, demos esos datos. No nos quedemos solamente en la narrativa. Sean cuantitativos, cualitativos y que nos digan algo. ¿Sí? No nos quedemos en ese número de capacité a 5 y qué porcentaje es. Indicadores que sean comparables en el tiempo. Si es su primer informe de sostenibilidad, perfecto. Pues es que nunca antes lo habían hecho, entonces ¿con qué se van a comparar? Este va a ser su primer informe, es su línea base, es su línea de partida. Y desde acá, ustedes van a empezar a tener muchas lecciones aprendidas. A veces puede llegar a ser frustrante porque es el primer ejercicio, pero no se desanimen.
Esto es algo de constante aprendizaje. Todos los años, cada vez que ustedes vayan a hacer un nuevo informe, van a ver que del anterior tienen lecciones aprendidas y tienen cosas para mejorar y para seguir mejorando y para que sus informes cada vez sean mejores. Entonces, utilicemos esos indicadores que sean comparables en el tiempo. Si yo en algún momento dije, venga, es que voy a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, listo, ¿con cuánto arrancaste este año? 50 toneladas. Listo, y el próximo año, ya me dijiste que te comprometiste a reducirlo. No, en el próximo año ya tuve 40. Ah, sí, y en el siguiente, y en el siguiente. Cosas que sean comparables en el tiempo. Eso es algo muy importante porque también les va a permitir a ustedes ver la evolución que han tenido con los temas de sostenibilidad, ver cómo la organización efectivamente ha avanzado con esto. La sostenibilidad, ustedes nunca van a llegar a un techo que diga, es que ya soy el más en sostenibilidad y después de mí la pared ya no hay absolutamente nada que hacer. No, siempre va a haber algo que hacer. Siempre van a haber acciones. Ya organicé mi casa, trabaja con tus grupos de interés, trabaja con tus proveedores, trabaja con tus clientes, trabaja con tu comunidad. Siempre van a haber acciones que puedas realizar. Y generar los reportes anuales. Esa es la mejor práctica y seamos constantes. Si nosotros decimos el informe va a salir para febrero, ya sabemos que todos los febreros voy a tener el informe, o va a salir para marzo, pues siempre en marzo va a estar nuestro informe, porque eso también nos da a nosotros un tema de credibilidad y de confianza. Ya nuestros grupos de interés van a estar pendientes. En marzo sale el informe de la empresa XYZ. Buenísimo. Voy a estar pendiente, voy a ver su página web, voy a ver dónde lo publican ellos, porque ese es el siguiente paso, comunicarlo. ¿O ustedes creen que es justo ese esfuerzo que están haciendo de convertirse en sociedades BIC, de generar informes de sostenibilidad, para que únicamente lo entreguen a gobierno porque es un requisito para mantener la condición BIC? ¿Ellos son su único grupo de interés? No. Aprovechen la herramienta de gestión, aprovechen esta herramienta de comunicación. Es fundamental. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo van a compartir? Lo entregan, lo suben a su página web, hacen resúmenes ejecutivos para enviarle a sus grupos de interés, porque pues no es lo mismo lo que quieren saber mis colaboradores que lo que quiere saber mi proveedor o mi cliente. Entonces, yo puedo hacer resúmenes ejecutivos dependiendo del grupo de interés al que le voy a hacer llegar el informe, porque pues es que hice materialidad, hice todo, pero igual me salió un informe grande, denso, pues no son 1000, pero sí son 100. Pues de pronto a mi comunidad, a la señora de la tienda de la esquina, leerse 100 páginas no va a ser. También tenemos que pensar en eso, en cómo lo vamos a utilizar, cómo vamos a darle difusión y que no se quede en un documento más, un informe más que se entrega y se archiva y se nos olvida que existe y nunca más en la vida lo vamos a volver a ver. Ya de la forma en la que ustedes hagan la difusión del informe depende de presupuestos. O sea, conozco las formas más sencillas de hacerlo: subirlo a la página web, mandarlo por mailing, hacer movilización por red, mayor presupuesto. Pero también conozco lanzamientos de informes que son evento, cóctel, obra de teatro de los colaboradores, comparsas, concursos con la comunidad, ¿sí? Eventos que son a veces casi de una semana. Entonces, lo puedo hacer de la forma en la que más le convenga a la organización y dependiendo del presupuesto que tengamos, porque pues también debemos ser conscientes de esa parte fundamental que tenemos de presupuestos. Y acá ya particularmente, para cerrar la intervención, ustedes que son sociedades BIC o los que están pensando en hacerlo, deben tener información de las 5 dimensiones, independientemente de la metodología que utilicen. ¿Qué es importante? Cuenten quiénes son. A veces nosotros nos quedamos en describir y sí, yo hice esto, pero ven, tómate la molestia de regalarme un parrafito contándome quién eres, cuál es tu nombre. Lo vas a poner en tu página web, lo vas a mandar por mail y lo vas a subir a redes sociales. No todo el mundo te conoce,
No todo el mundo sabe exactamente tú a qué te dedicas. No todo el mundo sabe exactamente cuál es tu zona de operación. Entonces tú eres una empresa que vende productos, pero tu cobertura es solamente Cundinamarca y el informe le va a llegar, no sé, a Antioquia. Y te van a llamar y te van a decir, oye, ven, no, yo allá no tengo cobertura. ¿Sí? Pero se enteraron fue por el informe. Entonces, contémosles dónde operamos, quiénes somos, por qué estamos haciendo esto, un contexto de la organización. Y ya después de que yo he contado quién soy, pues ahora sí voy a entrar a describir las actividades que yo realizo. Entonces, acá en estas diapositivas realmente no les voy a contar nada nuevo, ¿sí? Porque es lo que dice el decreto, es las actividades con las que ustedes se comprometieron en el momento de ser BIC, que es el mínimo que deben reportar. Que ustedes cuando adquieren la condición de BIC se comprometen al menos con una por dimensión y al menos esa la deben contar. Pero si aquí en el modelo de negocio ustedes identifican cuando empiezan a averiguar y a revisar otras herramientas y otras metodologías de reporte, que de pronto su organización hace algo más, pues no se cohíban de contarlo. No se queden tampoco únicamente con esto. Insisto, el reporte es una herramienta de difusión, ¿sí? Que le va a los que estamos interesados en sostenibilidad, que de verdad no lo leemos, nos interesa saber qué más estás haciendo. Independientemente del motivo, si son BIC, claramente deben tener una, insisto, pero no se queden solo con esa. ¿Sí? Entonces, modelo de negocio, gobierno corporativo. ¿Qué otras buenas prácticas tenemos nosotros de gobierno corporativo? Mínimo una de estas que están en la diapositiva. Nuevamente, ¿por qué? Porque son BIC. Y porque deben reportar al menos una con la que se comprometieron. Pero no es la única. Puede que ustedes hagan mucho más en esa dimensión. Entonces, inclúyanlo en su reporte, cuéntenos qué más están haciendo. Y vuelve y juega exactamente lo mismo para el tema de prácticas laborales, ¿sí? Acá hablamos nosotros de flexibilidad en el trabajo, de crear opciones de que tengan participación en la sociedad, subsidios para capacitar, remuneraciones salariales, temas de brechas, de equidad de género. Incluyamos todos esos temas, ¿sí? Todas las acciones que ustedes puedan identificar que tienen en sostenibilidad, inclúyanlas en el informe, claramente teniendo en cuenta lo que habíamos hablado de la materialidad, de lo que es importante y de que el informe tampoco se me vaya a volver un ladrillo que nadie me va a leer. Y vuelve y juega lo mismo en el tema ambiental. Entonces, ahí lo que les pido a ustedes, sociedades BIC, pero pueden hacer más cosas, inclúyanlas. Y prácticas con la comunidad. Y una vez ustedes han podido pasar por eso y han hecho ese ciclo de pensarse su informe desde el inicio, de no estar corriendo al final, de verlo como realmente es, como una herramienta de gestión y no como un informe más que a alguien se le ocurrió que tenemos que hacer, van a ver la importancia de los reportes. Hay temas de inversiones que revisan eso. ¿Quiénes tienen reportes de sostenibilidad? Hay índices de inversiones que tienen en cuenta si están adheridos a algún tipo de iniciativa como el Pacto Global, porque eso también demuestra un compromiso y una transparencia y que la organización realmente está comprometida con la sociedad y quiere hacer las cosas bien. Medición, lo que les decía, datos cualitativos, cuantitativos, no se les olvide. Poner números, poner porcentajes, no lo vayan a dejar al final, mientras me van contando la narrativa lo van incluyendo. Y muchísimas gracias, eso era lo que les queríamos contar desde Pacto Global. Cualquier cosa, ahí está mi correo electrónico, no sé si alcanzamos, si hay de pronto alguna pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia, por esta primera charla que sin duda es valiosa para
el crecimiento de todos nuestros empresarios BIC que se encuentran en esta tarde y también para aquellos que próximamente lo serán. Los invito a que no se muevan de sus puestos. En unos segunditos daremos paso a la siguiente.